¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y hoy he invitado al señor Luis Pacheco, expresidente de los 48 cantones, quien, como ustedes recordarán, es uno de los líderes que junto a otras autoridades ancestrales estuvo al tanto del acontecer nacional durante el proceso de transición. Estuvieron dirigiendo una jornada de manifestaciones por varios meses con una serie de demandas que el día de hoy vamos a repasar y analizar también en el marco de los 100 días de gobierno. Señor Pacheco, bienvenido, ¿cómo está? Hola Alejandra, mucho gusto. Pues bien, ahí, adiós, gracias. Tratando de retomar nuevamente las actividades. Bien, vamos con la primera pregunta, señor Pacheco. ¿Cómo recuerda usted esos días de protesta? Pues fueron días muy tensos, de mucha presión de diferentes sectores, tanto de la población indígena, del sector privado y de gobierno, porque pues, en esos momentos nuestro objetivo eran claros y siguen siendo claros, ¿verdad? La renuncia de ciertos sectores que nosotros veíamos como que los que estaban atentando, e incluso puedo decir, siguen atentando contra la democracia, ¿verdad? Sí. Entonces eran días muy tensos. Hoy que estamos llegando a los 100 días de gobierno, ¿usted cree que las cosas están cambiando? Fíjese que dentro de lo que me acuerdo de las promesas del presidente era la corrupción, la economía y pues lastimosamente muy poco ha cambiado. Incluso la estructura dentro del organismo legislativo, ejecutivo, él hablaba también de eso, pero es un proceso complejo. Estamos en un país en donde la cooptación pues, se ha enraizado y eso no ha permitido llevar los objetivos de una forma más rápida, ¿verdad? Entonces es un proceso lento al cual el presidente va, ¿verdad? Porque vemos de que la economía en vez de mejorar ahorita está igual, está caro, la canasta básica, la gasolina, la energía eléctrica, que él dijo que iba a bajarle también el precio, pero, o sea, yo pienso que vamos lentos, vamos lentos. ¿Cuáles son las primeras acciones que ustedes habrían esperado en estos 100 días de gobierno? Mire, como una retribución al pueblo que estuvo en defensa de la democracia, que al final esto se convirtió en que todos aquellos que fueron electos por nuestro voto tomaran posesión, sería la canasta básica, la gasolina, la energía eléctrica. Eso esperaríamos como población de que, es cierto, no lo queremos que baje al 50%, pero por lo menos que no aumente, ¿verdad? Esa sería una alternativa, porque lo más grandioso sería de que ya se tome la justicia, ¿verdad? Eso sería, la verdad, impresionante, pero vemos lo dificultoso que está esto, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que ha sido difícil? El año pasado yo le cuento un poco de lo que pasó. El año pasado queríamos proponer una reforma a un reglamento, pero también dijimos, no por coyuntura vamos a hacer lo mismo que pasó con la fiscal, que en su momento se creía que blindar a la fiscal iba a ser en beneficio de, pero nos damos cuenta que ahora lo están utilizando en nuestra contra. Entonces, por ahí está el asunto de que se ve difícil, aunque muchos doctos en derecho hablan de que sí hay posibilidades de sacar a la fiscal, pero muchos dicen que con ese reglamento que se tiene, con esa reforma, es muy difícil y que está bien blindada y que por eso el presidente no la puede despedir, ¿verdad? Entonces hay cosas que a veces se crean en un momento de coyuntura que afectan a futuro. ¿Cómo quedan entonces las demandas que ustedes tenían el año pasado durante esta jornada de protestas al darse cuenta 100 días después de la toma de posesión que estas no se han cumplido? Mire, como pueblo, ahora como pueblo y como expresidente, nosotros dejamos las consignas a las nuevas autoridades el hecho de seguir defendiendo la democracia. Dejamos claro de que el hecho de haber detenido un golpe de Estado no significa de que todo está bien en Guatemala, que es un paso que hemos dado para seguir haciendo estos cambios. O sea, necesitamos seguir siendo el apoyo hacia el gobierno y seguir pidiendo la renuncia de los actores que nosotros llevamos como objetivo. Y eso, pues las autoridades indígenas, porque nosotros solo hacemos el cambio y el traslado a través de consignas, lo tienen claro. Entonces, nosotros vamos a seguir con esas demandas para poder tener por lo menos
ya otro elemento a favor de la población, que es la justicia. Y la justicia, yo lo he recalcado en otros espacios, es un elemento muy esencial dentro de cualquier estado, porque ahorita se denuncia a alguien, pero si está dentro del pacto de corruptos no le van a dar seguimiento. Y es algo preocupante que al menos yo he visto, incluso ahorita hay persecuciones a líderes indígenas que van en defensa de un territorio y los van a ir a atrapar. Eso es intimidación también, incluso se puede ver que el poder todavía lo tienen ellos, ¿verdad? ¿Hay temor entre los líderes indígenas sobre este tipo de acciones que usted está mencionando en este momento? Fíjese que yo mantengo comunicación todavía con las exautoridades. Este año cambiamos en 4 departamentos o 5 de autoridades que dimos el inicio a esta defensa de la democracia. Y sí hay temor. Hemos platicado con ellos y decimos, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? O sea, tampoco el Estado nos ha garantizado el resguardo, ¿verdad? De nuestra integridad jurídica. Entonces, sí, hay cierto temor, lógicamente que no hemos hecho ningún delito, no hemos accionado para nada ilegal, sino hemos defendido a la democracia y que al final esto ha sido una petición de la población, el hecho de llevar a cabo esta defensa, ¿verdad? Pero sí el temor está latente, esperando de que sí el Estado pues tenga ya un plan en defensa de nosotros, ¿verdad? ¿Se han sentido solos ustedes? Mire, hasta el momento le puedo decir que no. Hasta el momento le puedo decir que no, porque hemos visto apertura de algunos espacios, de algunas acciones. Eh, Hemos visto de que muchos se han aprovechado de la coyuntura para poder tener un espacio dentro del gobierno, y a veces eso afecta a tener una gobernanza, como le digo, completa, porque lastimosamente eso ha pasado en Guatemala y eso sigue pasando ahorita. Entonces, tenemos que seguir nosotros, y se lo he dicho a varias exautoridades, tenemos que seguir siendo, no espectadores, sino que tenemos que seguir exigiendo que se nos respete nuestro derecho, que también se visualice esa defensa y de quienes estuvimos dentro de, porque esto es parte de la historia. Pero también si nosotros nos quedamos conformes con lo que ha pasado, definitivamente nos vamos a quedar solos también. Entonces estamos en un momento que todavía no, le digo todavía no, porque apenas son casi los 100 días, y yo esperaría a que eso no pase, ¿verdad? Cuando usted dice que muchos se han aprovechado, ¿a quiénes se refiere y de qué sectores? Fíjese que hay sectores que se hacen representar como pueblos indígenas, pero definitivamente yo lo visualicé el año pasado, de que son sectores que ya saben cómo utilizar a las autoridades indígenas para tener un rol político, tal vez partidista, pero no identificado. En ese sentido, sus objetivos más allá del bien común es un objetivo de llegar a un puesto público. Entonces, ahí sí nos utilizan como plataforma para llegar a un puesto público. Y eso no es correcto. Los he identificado, no puedo puntualizar. En Guatemala vivimos un tema de muchas persecuciones, amenazas y todo eso, pero sí se han logrado identificar, en donde también, y le vuelvo a repetir, dentro de los 7 días de gobierno también había dicho que estaba la seguridad, pero imagínense, no me acuerdo si el mes pasado o el anterior, matan a un alcalde. Eso es intimidación, y como que dice, bueno, aquí todavía seguimos presentes, ¿verdad? Entonces, por eso a veces uno se limita al hablar un poco más abierto de estos temas, pero a eso me quiero referir, ¿verdad? Es decir, para dejar claro este tema y pasar a la siguiente pregunta, ¿usted cree que algunas personas se aprovecharon del liderazgo de los 48 cantones y de otras instancias para acercarse al gobierno? Sí, sí. No solo de 48 cantones, de las autoridades indígenas bien identificadas, ¿verdad? Porque yo me di cuenta, y se lo cuento así de confianza, eso lo viví yo. Cuando ya estábamos en la resistencia, surgieron infinidad de personas que se presentaban conmigo como autoridad y me decían, yo vengo representando a cierta comunidad. Yo le digo, pero ¿y quiénes vienen con usted? No, ahorita vengo solo yo. Nosotros en 48 cantones, nuestra base es la población, y de ahí nos delegan esa función. O sea, sí hay una legitimidad, porque una vara cualquiera lo puede encargar con cualquier carpintero, y si es un buen carpintero le hace una buena réplica, ¿verdad? Entonces yo lo viví y por eso puedo decir con certeza que eso está pasando.
Ahora, para enmendar todos esos errores de uno y de otro lado, ¿qué cree usted que se debe hacer en este momento? ¿Qué hace falta? Seguir con la articulación de los pueblos indígenas, identificando bien a las autoridades para que a través de ellos se dé una participación, si hablamos solo de autoridades, para una participación más legítima de que sí sean autoridades. Ahora, si hablamos de pueblo indígena, pues ahí sí ya cualquiera puede ser partícipe en lo que el gobierno le dé la oportunidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con el diálogo en este momento? Fíjese que yo desconozco hasta este momento, pero me he enterado de que todavía se tienen mesas de diálogo con gobierno. Nosotros el año pasado dejamos aperturar esas mesas de diálogo y pues sí le pedimos al gobierno que estas se sigan llevando a cabo, pero como le vuelvo a repetir, cuando nosotros, al menos en 48 cantones, hacemos el cambio de junta directiva, entonces la junta directiva pues sigue las consignas, pide apoyo, pero se vuelve autónoma. Y de ahí entonces ellos ya empiezan a tomar las decisiones juntamente con el Consejo de Alcaldes, ¿verdad? Entonces, hasta el momento no tengo enterado si en las mesas de diálogo participan los diferentes sectores, con los cuales también nosotros participamos en su momento, que fue algo histórico. La verdad que estaba el presidente electo, el sector económico privado y estaban los pueblos indígenas. Entonces, esa mesa de diálogo se debería de mantener, ¿verdad? ¿Han girado ustedes algún tipo de petición, en su caso a nivel personal, como líder independiente, en cuanto a que estas mesas de diálogo continúen? Lo he dado como recomendación, así como lo estoy dando ahorita. Lo he dado con otras entrevistas y he dicho que esas son necesarias, porque lo menos que los pueblos indígenas deseamos es salir a manifestar, porque es un desgaste también para nosotros. Y no es necesario siempre y cuando se tengan esas mesas de diálogo, porque yo lo viví, son discusiones fuertes, pero que al final hay conclusiones que nos ayudan a todos. Entonces sí lo he dado como recomendaciones, así dichosas, son funcionales, cansadas, pero funcionan. ¿Cree usted que la lucha del año pasado, la resistencia, las manifestaciones valieron la pena? Bastante, bastante, a pesar de que hay mucha gente, pero es gente detractora, gente que quiere seguir teniendo el poder, en donde quiere hacer ver que esas manifestaciones han hecho que el costo de la vida ahorita suba y eso es mentira. Han valido la pena porque hemos demostrado que como pueblos indígenas podemos defender nuestro derecho cuando tenemos bien claro nuestro objetivo, que podemos ser buenos líderes, que podemos tener una gobernanza. E incluso yo le puedo decir que nosotros tuvimos un gobierno indígena con todos los pueblos durante esos 100 días, porque teníamos reuniones con diferentes líderes y esa articulación siempre fue respetando la autonomía de cada pueblo, respetando las decisiones de cada pueblo, pero buscando un bien común, un fin primordial que era la defensa de la democracia, que fue lo que al final nos unió. La unión de diferentes personas, las opiniones de diferentes personas, incluso del sector privado, también se rompió ese tabú de que es que los empresarios son malos con los indígenas y nos tratan mal. Eso es mentira. Lo que pasa es que no hemos tenido una mesa de diálogo y sentarnos y platicar. Entonces, eso ha valido la pena. Ahora lo que nos va a costar es cuidarlo. Esa es otra situación, ¿verdad? Pero de que ha valido la pena, ha valido la pena. Y si ahorita el costo también, yo entiendo que gobernar Guatemala no es fácil, porque es un país complicado. Y yo le digo, porque también lo viví dentro de todo este evento, entender a todos los pueblos es complejo, a pesar de que llevamos un fin común, pero definitivamente hay alternativas y hay medios que tenemos que ir viendo cómo ir accionándolos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el liderazgo indígena en este momento? ¿Cómo queda? Mire, el liderazgo indígena ha ganado una gran aceptación. Increíble, pero yo se lo digo. Cuando yo recibí la presidencia de 48 cantones, sí reconocían a la institución como tal, sí reconocían a la junta directiva, pero no como ahora lo reconocen. A nivel local, digo, a nivel de departamento de Totonicapán, pues era, bueno, está nuestro representante, ahí vamos. A nivel nacional, igual 48 cantones, pero ahí estamos. Pero ahorita se tiene un reconocimiento de todas las autoridades indígenas y tenemos un gobierno abierto en donde sí les está dando el espacio, pero le toca a las autoridades indígenas actuales y futuras poder, ¿qué le digo?, llevar a cabo esa oportunidad de representación en beneficio del pueblo. Y si lo logran entender, esto va a ser un beneficio para todos.
y esto es toda Guatemala, ¿verdad usted? Entonces hay una gran oportunidad, una gran aceptación, que incluso yo me recuerdo el año pasado cuando caminaba por el Parque de la Constitución, antes decían, y ese señor con ese palo que viene a hacer, y ya después se volvió, él es una autoridad indígena, también se le debe respeto, o sea, se cambió bastante esto, y eso es una gran oportunidad. Ahora, a 100 días de haber iniciado este gobierno, ¿ustedes creen que se mantiene la credibilidad hacia las nuevas autoridades de parte de los líderes indígenas? Mire, yo diría que si el gobierno no encuentra una buena estrategia, va a perder la credibilidad. Está perdiendo, sinceramente, porque se ha aperturado los procedimientos legales, pero esos procedimientos legales al final los están utilizando nuevamente el pacto de corruptos. Alguien decía, están llegando legalmente los corruptos. Entonces, eso pierde credibilidad y lastimosamente la corrupción pues ya se volvió como una estrategia a nivel de política partidista o para llegar a ser funcionarios públicos aquí en Guatemala, y esto va a hacer perder más credibilidad al gobierno, porque sí he escuchado comentarios de que, bueno, un funcionario estaba acá y lo trasladó a otro puesto, pero sigue siendo del gobierno anterior, o sea, y en Guatemala hay personas que tal vez no tienen los títulos, pero sí tienen las capacidades. Entonces, es ahí en donde debemos ir cambiando. No siempre tienen que ser académicos, porque también conozco académicos que tienen muchos títulos, pero desconocen mucho de la realidad nacional, y eso afecta. Entonces, creo que sí, sí, ahorita todavía se tiene credibilidad, pero que se está perdiendo poco a poco. Eso es en cuanto a la visión del gobierno en general, pero ¿qué piensan del actuar del presidente Bernardo Arévalo en estos primeros 100 días? Fíjese que hablando directamente del actor del gobierno, él tiene buena voluntad como presidente, pero también está rodeado de personas asesoras, y lo he platicado, o realmente desconocen o no tienen un enfoque de cómo ir cambiando y fortaleciendo al presidente, porque él definitivamente va a necesitar de un apoyo externo para la toma de decisiones, no va a poder hacer todo él. Entonces, eso le hace perder credibilidad como persona. Pero yo le puedo decir que él está abierto a las autoridades, él está abierto a escuchar opiniones, pero que definitivamente tiene un grupo detrás que le da otras opiniones, o que de repente toma decisiones sin autorización de él, que eso sería fatal, y que eso le puede afectar a él ya como persona, es decir, bueno, lo prometió y no lo está cumpliendo, ¿verdad? Y es ahí en donde llegamos que se tiene que ir cambiando esa estructura que se ha venido manejando. En ese sentido, ante estas cámaras, ¿qué le pediría usted al presidente Bernardo Arévalo? Que tendría que tener un equipo que realmente fortalezca su gobierno y que le dé una opinión para avanzar juntamente con el pueblo. En un momento yo decía, si no tiene un equipo dentro de funcionarios públicos, el pueblo lo va a respaldar. Y le decía, acordémonos que el pueblo somos los que hemos elegido a nuestros funcionarios públicos, pero que a veces se nota como que ya el círculo cierra estos mensajes y cuesta que llegue. Entonces, eh, yo aconsejaría que se tome en cuenta a las personas con esa convicción de querer fortalecer la democracia. Y hay varias, yo conozco varias que tienen esa voluntad, pero lastimosamente no tienen la oportunidad de hacerlo un poco más fuerte, ¿verdad? Y en cuanto a otros sectores, ¿qué pasa con el sector privado, por ejemplo? Ustedes estuvieron en esa mesa de diálogo. ¿Cómo queda la relación en este momento? Mire, yo tuve la oportunidad de dirigir 48 cantones el año pasado y dejamos aperturado la mesa de diálogo. Al menos yo digo a título personal, como expresidente, ya como persona, como ciudadano, he tenido comunicación con algunos del sector privado, y hemos analizado las situaciones en las cuales se pueden ir avanzando. Entonces, eso se quedó abierto. Hay mucha oportunidad incluso de desarrollo
fuera de gobierno con estas empresas, con los empresarios, con personas, solo que es de darle el seguimiento, pero ya depende un poco más de las autoridades indígenas actuales que quieran aperturar ese espacio. Pero yo le digo a título personal, pues yo tengo la gran oportunidad de seguir comunicándome con ellos, hablando, tomándonos un cafecito, analizando un poco de la coyuntura y todo eso. Entonces eso es bueno, pues eso es bueno, de ahí se sigue la comunicación y la inclusión, ¿verdad? Usted habla de apertura de parte también de las nuevas autoridades de los 48 cantones. ¿Usted cree que eso está, se dará? ¿Qué hace falta? Yo creo que se da, he escuchado que se han reunido, pero como le vuelvo a repetir, pues ya cuando uno deja de ser autoridad dentro de 48 cantones, pues se entera a través de los nuevos, de las nuevas autoridades de su comunidad. Por ejemplo, cuando hay información de la Junta Directiva, se lo trasladan al Consejo de Alcaldes, y en el Consejo de Alcaldes llegan los representantes de cada comunidad. Entonces ya las comunidades hacen asambleas y ahí es en donde llega la información para que sepamos cómo se está llevando a cabo todas las funciones de la Junta Directiva, ¿verdad? Pero yo he escuchado que sí se han reunido, que se han llevado a cabo ciertas reuniones. Viendo en retrospectiva, señor Pacheco, de todo lo que sucedió el año pasado, las acciones que ustedes emprendieron como movimiento indígena, ¿qué cambiaría? Oh, está bonita esa pregunta, pero le soy sincero, creo que no cambiaría casi nada, porque al final este evento se dio muy bien, porque logramos llevar a cabo una defensa de la democracia que hasta se volvió como una fiesta. Yo me acuerdo que ahí en el Ministerio Público hasta conciertos habían, hasta, mire que se dio de todo, oraciones, cultos, conciertos. Ay, jueves, no, yo creo que fue un evento muy bendecido por Dios, que al final nos cuidó. Cambiaría lo malo, pero es que eso definitivamente no se puede, ¿verdad? Por ejemplo, persecuciones, amenazas, etcétera, etcétera. Pero el evento como tal, pues yo lo califico como algo grande, un ejemplo que dimos como guatemaltecos a nivel internacional. E incluso yo estuve en Ginebra y había un nicaragüense en un evento y me decía, estamos aprendiendo de ustedes y queremos ver cómo llevar a cabo esto, y nos da esa esperanza. Es increíble haber escuchado eso. Entonces, no, tendría que analizarlo día por día para que cambiar, pero yo pensaría que hasta el momento, pues así tendrían que ser las manifestaciones pacíficas, ir cambiando estrategias en beneficio de que el pueblo se una más y sientan de que no es una lucha entre nosotros como pueblo de Guatemala, sino que era una lucha en contra de acciones ilegales que se estaban llevando a cabo, y eso se logró demostrar. Y esto pues yo agradecido con varias personas, y lo digo claro, y así como usted que también es periodista, como periodistas con buenas intenciones que nos apoyaron bastante, y no puedo decir quiénes, pero sí yo agradecido y que he identificado, y que eso fortaleció bastante también a que hemos logrado llegar a detener un golpe de Estado, y se me hace complejo poder decir qué podría cambiar. O sea. Sí, la pregunta iba un poco, por ejemplo, con temas sensibles como los bloqueos. Bueno, fíjese que ahí lo que nosotros, por eso le digo, lo que cambiaría viendo para atrás es de que sí tenemos que tener una mesa de diálogo para no llegar a los bloqueos. Y es que fíjese que los pueblos indígenas, nosotros no lo tomamos como bloqueos, sino son puntos de resistencia en nuestras plazas. Y como estamos dentro de nuestro territorio, para los pueblos indígenas, esa es mi plaza. Y ahí voy a manifestar. Entonces no son bloqueos. Para nosotros son puntos de resistencia, fíjese. Entonces es un poco complejo, por eso incluso le digo poder cambiar, pero más sin embargo le hablaba de las estrategias que hay que hacer, es ver que cuando ya las cosas ya están más fuertes, pues ir viendo otras estrategias. Eso sí podría ser, ¿verdad? ¿Qué lecciones dejaría usted sobre la mesa, señor Pacheco, en este momento y de acuerdo a los días que estamos viviendo? Una de las principales lecciones que tenemos que seguir unidos, porque los malos nunca se separan, al contrario, siguen unidos, que como pueblo tenemos que seguir aportando a la buena voluntad de aquellos que quieren un cambio,
y pues a los detractores pues no hacerles caso, que son pocos, pero son tan astutos para hacerle daño a las personas. Y si el pueblo también se sienta y dice, bueno, ya todo está bien, caemos en un gran error. Entonces es una gran lección de que la unión hace la fuerza y de que tenemos que ir respaldando a las personas con convicción para poder ir haciendo esos cambios. Esa es una de las grandes que tenemos que ir aprendiendo. Una pregunta de acuerdo a las demandas que ustedes tenían el año pasado. ¿Cree usted que la fiscal general, Consuelo Porras, debe continuar en su cargo al día de hoy? Hay una petición de población, no mía, como población también, ¿verdad? Pero a nivel general, incluso ahora de gobierno. Entonces es una cuestión de conciencia en donde tendría que eh, analizar nuevamente que el pueblo no quiere que ella esté en ese puesto. No le está diciendo otra cosa más que, señora, por favor renuncie y pues siga su vida normal, ¿verdad? Consideraría que no, porque es una petición que nosotros llevamos, una petición del pueblo de Guatemala, pero como le he dicho a muchos, es una cuestión ya más de conciencia. El hecho de decir, bueno, dejo este cargo porque el pueblo no me quiere, ¿verdad? Pero ahí está la cosa, ¿verdad? Bien, ¿cree usted que va a continuar? Pues por lo visto sí va a seguir, por lo visto sí va a seguir y no se han encontrado las formas legales de poder pedirle de destituir, la verdad. ¿Sí? Entonces yo creo que eso le corresponde al gobierno ver los mecanismos, porque le vuelvo a repetir, hay distintas opiniones. Unos que dicen que sí se puede, otros que dicen que no se puede, entonces el gobierno va a requerir de bastante, ¿cómo se llama? Asesoría legal, pero una buena asesoría que en Guatemala la hay. Ojalá que tome en cuenta las opiniones que muchos constitucionalistas han dado, ¿verdad? ¿Cree usted que se está haciendo lo suficiente para combatir la corrupción en este momento? Hay voluntad, pero no se está haciendo. Y no se está haciendo porque no quieran, sino porque la justicia está cooptada. Entonces es más complicado. Es más complicado porque aunque hagamos esto y lo otro, pero si la justicia está cooptada, nunca va a ser funcional, ni por más que tengamos los mejores mecanismos, porque vamos a tener en contra a las personas que tienen que investigar, a las personas que tienen que denunciar y a las personas que tienen que resolver, ¿verdad? Entonces se vuelve complejo. ¿Qué se puede hacer entonces, señor Pacheco? Para mí lo primordial es tomar la justicia en control del gobierno. Que el gobierno todavía ¿Cómo no... sería eso? ¿Perdón? ¿Cómo sería eso? Híjole, yo pienso que tendrían que haber mecanismos políticos a la par de los mecanismos legales para ir fortaleciendo esta situación, porque de lo contrario tendríamos que esperar hasta que llegue el tiempo de la fiscal para cambiarla, ¿verdad? Pero son, ¿qué? 2 años, creo que todavía faltan, bueno, menos de 2 años. Bien, señor Pacheco, hablemos entonces de cuál será su función como líder de ahora en adelante. Mire, seguimos en incidencia, seguimos tratando de apoyar al fortalecimiento de la democracia. Eh, Muchos me han invitado a algunos foros, contar experiencias, también la motivación de que tenemos que formar a líderes con objetividad, con principios, que es lo que necesita Guatemala. Eso es muy fundamental, pero también aparte de eso, poco a poco ir retomando la vida cotidiana que traía, ¿verdad? Porque fue un año duro, un año donde dejé familia, trabajo, estudios, economía, y pues de modo nos toca seguir también viviendo, porque soy padre de 3 nenas y un varón, ¿verdad? Entonces también tengo una responsabilidad como persona, entonces, pero por ahí vamos tratando de ir acomodándonos para seguir aportando, ¿verdad? A Guatemala y que tal vez yo lo he repetido, lo viví del 2, incluso hasta el 14, y por eso se mantiene la convicción de seguir aportando para que lo que hemos ganado los guatemaltecos no lo perdamos y de que esto sí sea la verdad funcional, porque de lo contrario corremos muchos riesgos de perderlo, ¿verdad? ¿Cree usted que van a continuar acciones de parte del liderazgo indígena en cuanto a las demandas para buscar el fortalecimiento de la democracia?
Yo esperaría que sí, yo esperaría que sí. No le doy la certeza porque, le vuelvo a repetir, las autoridades indígenas tienen objetivos distintos, no manejamos un plan para 3 o 4 años. Yo le cuento, no, dentro de nuestro objetivo del año pasado, no esperábamos que nos tocara esto para después de la segunda vuelta de elecciones, no lo esperábamos, pero que también tuvimos claro el objetivo. Entonces, de mi parte, como expresidente de 48 cantones, y ahí sí que en que valga la pena el sufrimiento y sacrificio que dio el pueblo de Totonicapán y los demás pueblos, que se mantenga eso. Les hacía porque, como lo he dicho, la resistencia no ha terminado. La resistencia lo hemos vivido antes, durante y después. Y eso se tiene que mantener. Y pues tenemos la oportunidad de tener una organización grande como es 48 cantones, que depende también de la buena actitud y objetividad de cada persona que vaya a llegar a tomar ese cargo, para que seamos un contrapeso positivo para la población en contra del gobierno, ¿verdad? Siempre lo han manifestado, no es que seamos rebeldes, sino que solo tratamos de velar y aportar para el bien común. Ya para concluir, señor Pacheco, ¿qué le diría usted a las personas que el año pasado no estuvieron de acuerdo con las protestas, con los bloqueos, y también a las personas que les apoyaron en este proceso? Mire, todos los humanos, y eso no solo es en Guatemala, en todos lados, nunca vamos a hacer monedita de oro para caerles bien a todos, ¿verdad? Usted va a hacer algo bueno y alguien lo va a criticar. Es pedirle a aquellas personas que, si son críticos y creen que tienen mejores mecanismos para solucionar esto, invitarlos a que sean partícipes también, ¿verdad? Porque no, que sean actores, no únicamente críticos, sino que también que sean actores, porque a veces solo dicen cosas negativas, pero no hacen propuestas de cambio, o decir, no hagan esto, pero hagan esto otro, ¿verdad? Entonces, eso es incorrecto, y es ahí en donde yo no comparto mucho la idea de que algunos solo afectan con sus críticas, pero que realmente depende de nosotros como población, a que nos ayudemos y que pensemos de que todos somos Guatemala, y de lo que queremos y lo que nosotros esperamos como exautoridades 2023 es una vida digna, es una calidad de vida en el aspecto de salud, educación, vivienda, carretera. O sea, no pedimos mucho, ¿verdad? Es una función del Estado. Y a las personas que nos contribuyeron, en serio, que a través de este medio, pues les vuelvo a llegar ese agradecimiento a los diferentes sectores en la ciudad capital, a los mercados. Increíble, ayer llegó una persona y me decía, mire, él es el presidente de tal mercado y lo recuerda con cariño. Yo digo, no lo conozco, pero dile mis agradecimientos. Y a las diferentes zonas, y especialmente a las comunidades de Totonicapán, que creyeron en esa transparencia que me delegaron y que Dios me dio la oportunidad de dirigir, pues que hemos hecho historia y que esto se mantenga presente en nuestra memoria para que logremos cambiar esto. Y como le vuelvo a repetir, a todos los periodistas que conocía bastantes, que nos apoyaron y también sufrieron con nosotros, me acuerdo de algunos rostros ahí en Gerona, en Pujonas y todo, pero transmitiendo todo esto, ¿verdad? Y pues a los otros medios invitarlos a que también se sumen, que al final no queremos afectar a nadie, sino que queremos vivir como se debería vivir, todos tranquilos y en paz. Y es Una ahí última pregunta, señor Pacheco. ¿Qué le dice a las personas que sostienen que ustedes recibieron financiamiento del gobierno de Estados Unidos para realizar estas protestas? pues como lo he dicho claramente que no. Sí apoyo, pero no económico. Y apoyo, les digo, en el tema de las sanciones a los actores que han atentado en contra de la democracia. Pero económico, nosotros no recibimos nada, y se los he repetido varias veces que las personas se autofinancian. Es increíble, en las comunidades decían, yo pago mi pasaje, contratemos un bus y nos vamos. No creo que hubiera habido capacidad económica para mantener a toda la población que estuvo en manifestación, porque fueron millones. Incluso yo a alguien le dije, a un periodista, le decía, miren, me dicen de que yo coaccioné a las personas, yo no tendría la capacidad económica de decirles, les doy 100 quetzales a cada uno, vayan, no, ¿de dónde? Yo no creo que hubiera habido algún estado, algún país que hubiera querido aportar económicamente para estas manifestaciones, porque fuimos millones. Fue grande. Eso fue una ¿cómo se llama? Autofinanciamiento, en donde las personas pagaron sus pasajes
dieron que comer. Lo que sí tuvimos fue ayuda en alimentos, pero incluso ni fue de Estados Unidos, fue de la misma población que nos llevaba cobijas, nos llevaba alimentos, nos ofrecían hospedaje, nos ofrecían baños. Entonces no hubo un financiamiento externo, sino que fue individual. Bien, ahora sí, ya para despedirnos, señor Pacheco, en 2 líneas, su mensaje final para las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Pues yo les diría a todos los que nos miran y nos escuchan que Guatemala está en un momento coyuntural muy importante, en donde necesitamos seguir unidos, necesitamos los buenos unirnos y en vez de difamarnos, apoyémonos para que realmente tengamos ese cambio. Y no es de exigir solo que el gobierno cumpla sus promesas, sino que nos toca a nosotros fiscalizar para que él también los cumpla, y si no lo hace, pues exigir. La resistencia se mantiene, lo he dicho, pero depende de la población que también tengamos esa voluntad de seguir con estos cambios y pues hacer uso de los buenos medios de comunicación para ir motivando. Y yo creo que vamos a cambiar si también cada una de las personas desde nuestra conciencia cambiamos del actuar. Y a los funcionarios públicos pues tienen una oportunidad de hacer historia, una oportunidad que muy pocos las tenemos, de ir haciendo conciencia para el beneficio de la población, recordando que también son servidores del pueblo. Entonces hay que hacer bien las cosas, ¿verdad? Y yo, como lo vuelvo a repetir, y usted lo dijo, algo cierto, es la conciencia. La conciencia que cada uno se vaya a cargar es lo que puede cambiar Guatemala al final de cuentas. Bien, señor Luis Pacheco, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. A usted, Alejandra, gusto en saludarle, y pues ahí vamos a estar también. Muchas gracias por esta entrevista. Bien, era Luis Pacheco, expresidente de los 48 cantones. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.